Este nuevo tutorial hemos decidido titularlo como Maneras de transmitir información. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Porque en él vamos a tratar temas tan interesantes como infografías y los podcasts. ¿Qué tal si conocemos un poco qué son las infografías? Pues básicamente es una imagen o colección de imágenes en la que podemos ver rápidamente gráficos, datos o un texto que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Son una herramienta valiosa para comunicar, para expresar datos, argumentos, ideas de una manera muy amena y visual. Y también para educar o enseñar a otras personas que no tienen el tiempo o las ganas de profundizar demasiado en un tema. Con una infografía podemos informar o informarnos de una forma muy amena. Internet y las redes sociales están plagadas de infografías. Por tanto, manejarlas desde pequeños puede ser muy interesante para que en un futuro los alumnos tengan esas destrezas en todo lo relacionado con la creación de infografías. Es muy interesante que abordemos en su aprendizaje este tema. ¿Dónde podemos hacer infografías? Sin ninguna duda, desde este tutorial recomendamos la página web Canva. Canva es sin duda una página magnífica de creación de tarjetas, presentaciones, infografías, de póster también, de documentos muy diversos. De manera gratuita nos permite crear un sinfín de formatos y recursos. También de pago nos ofrecerá más recursos, pero esta vez obviamente exclusivos. Canva es muy sencillo de utilizar, nos registramos o iniciamos sesión como en cualquier tipo de página web y una vez que nos encontremos con nuestra cuenta iniciada podremos diseñar, en este caso, una infografía. Buscamos infografía en su buscador y a la izquierda nos saldrá un sinfín de plantillas que podremos ir cambiando y mejorando para dejarla como nosotros deseemos. También podremos seleccionar una plantilla que se amolde a la temática que queremos abordar. Desde esa plantilla también se nos permite escribir o adjuntar otro tipo de imágenes de una manera realmente sencilla. Es extremadamente recomendable por lo simple que es la interfaz de esta plataforma. Una vez tengamos hecha nuestra infografía, simplemente le damos a esta flechita hacia abajo que significa descargar. Y podremos seleccionar en qué formato queremos descargarlo. Eso ya sería una decisión nuestra, pero bueno, quizás un PDF o un PNG, que es decir, una imagen en alta calidad. En fin, la decisión es nuestra. Canva ya nos ofrece innumerables posibilidades. Recomendamos explorar Canva y sus posibilidades y por supuesto recomendamos aprender a hacer infografías porque creemos que ahí está gran parte del futuro de la educación. Explicar de una manera muy simple y muy visual y sintetizar la información. Si hablamos del futuro de la educación, confiamos también mucho en los podcasts. En este video tutorial no solo queríamos reseñar o comentar lo interesante que son las infografías, sino lo útil que es un podcast para aprender o conocer aspectos diferentes de la vida, o de la manera de pensar o idiosincrasia de la gente u otros pueblos. Un podcast es una pieza de audio que puede acompañarse de vídeos si se desea o de imágenes que van apareciendo en el archivo recurrentemente. Este tipo de contenido nos permite escuchar los pensamientos, las ideas de los participantes de la conversación. Mientras nosotros nos encontramos con otros quehaceres o practicando deporte, andando o cualquier otro tipo de actividad. Es una manera muy interesante de aprender, muy dinámica y una manera también de sintetizar información a modo de charla o conversación. Normalmente en un podcast suele haber dos personas, una que dirige la conversación y otra que la acompaña, respondiendo a las preguntas que se le está haciendo o simplemente manteniendo un diálogo dinámico. Los podcasts están de moda, ya que sí, es una manera interesante de aprender mientras hacemos otro tipo de actividades, así que recomendamos encarecidamente que con los alumnos se cree un podcast en grupo, que se aprenda a mantener conversaciones sobre un tema, que se potencie el debate o el diálogo y que se escuchen otros podcasts profesionales para abarcar y nutrir nuestra mente de otro tipo de temas. Pero claro, ¿qué debemos hacer para crear nuestro propio podcast? Muy fácil, obviamente si queremos hacer nuestro propio programa profesional o nuestro podcast, lo mejor sería tener una sala insonorizada y sin eco, con buenos micrófonos y demás. Pero vamos a lo esencial. Lo esencial es ser dos personas, tener un micrófono, un lugar donde mantener la charla y grabar, ya sea desde la grabadora de voz del ordenador o con el propio móvil. Una vez que se grabe el audio podremos o subirlo directamente o editarlo si lo consideramos oportuno. Hay muchos programas para ello, con un editor de vídeo, como por ejemplo Filmora, podemos editar las partes de audio que queramos, cortando sobrantes o incluso añadiendo vídeo, música o imágenes de fondo.
Al acabar nuestro proyecto simplemente pues tendríamos que exportarlo en formato MP3 o MP4 si tiene vídeo o imágenes. Pero, ¿y luego qué hacemos con nuestro podcast una vez que esté preparado nuestro archivo? Pues tenemos muchas opciones, podemos subirlo a YouTube con una cuenta de Google, simplemente nos metemos en YouTube y subimos nuestro vídeo. Sin más, muy sencillo. Le ponemos un título atractivo y c'est fini. Pero, ¿hay alguna plataforma específicamente para escuchar o para subir los podcasts? Por supuesto que sí, el mar de internet es infinito y hay plataformas y aplicaciones para todo. Para el tema de los podcasts, lo más interesante consideramos que es iVoox. iVoox es un kiosco de podcasts y una radio a la carta. Aquí muchos creadores suben sus podcasts y podemos escucharlos. Y nosotros o nuestros alumnos, si así lo desearan, podrían también subir aquí sus podcasts. Como vemos, aprender cada vez es más sencillo. Y todo parece indicar que la enseñanza estará muy unida a las nuevas tecnologías. Contenido rápido y conciso. Por eso el éxito de las infografías o de los podcasts. Contenido diferente entre sí, uno más rápido y otro quizás más lento, pero que nos permite escucharlo mientras estamos en modo multitarea. Desde este tutorial recomendamos explorar estas opciones, tanto para nosotros para aprender, como nuestros alumnos para ser eficaces en el mundo real. Y también familiarizarse con las nuevas fórmulas que rodean al hecho de aprender.